En estos momentos estamos grabando. Quiero agradecer la presencia de todos ustedes en esta conferencia que trata sobre el diseño instruccional. Hoy día es jueves 21 de mayo y vemos una gran asistencia, por lo que puedo ver por los monitores, y espero que puedan escuchar perfectamente esta conferencia. Al final leeré y trataré de responder las preguntas. Probablemente no nos da el tiempo para responder la totalidad de las preguntas o en toda su extensión, pero en cualquier caso enriqueceré esas respuestas en el material que enviaré posteriormente en unos días más, junto con la transcripción y los datos para acceder a la grabación. Comenzaré con la conferencia, voy a desactivar el vídeo y solamente continuaremos con audio. Este programa consta de varias partes. Quiero hablar de competencias digitales, quiero hablar del modelo de diseño y quiero hablar de qué forma, como instructor, puedo mejorar mis propias capacidades y así producir experiencias de aprendizaje mucho más importantes. Aunque en general hablamos de diseño instruccional, en realidad deberíamos hablar de diseño de experiencias de aprendizaje. Porque quitarle un poco el peso de lo instruccional, que está muy asociado a la forma de enseñar tradicional, donde el profesor es la principal fuente de información. Y quiero comenzar con aquello que siempre nos vemos, o a menudo nos hemos visto enfrentados al proyecto de diseñar un curso. No es la primera vez, lo hemos hecho muchas veces. O a preparar material didáctico o recursos de aprendizaje de cualquier tipo. Y naturalmente nos preguntamos, ¿qué es el diseño instruccional? Y la verdad es que como docente siempre trabajas y aplicas diseño instruccional. Aunque parezca sorprendente, es realmente así. A veces lo practicas de forma intuitiva y otras veces sigues algunos pasos recomendados a partir de un modelo. Pero, ¿qué diferencia existe si este mismo esfuerzo lo dedicamos para enseñar cursos en línea? En realidad no existe ninguna. Es importante producir contenidos de calidad para un curso presencial, para un curso online o para un curso híbrido, mixto o blended. Porque hay algo en lo cual creo que todos estamos de acuerdo. No es suficiente trasladar el contenido de una clase presencial a un entorno web para producir un curso online. No se trata de producir un curso en línea solo con documentos PDF. Por esta misma razón es que quiero presentarles un modelo que he ido utilizando en diferentes momentos, en diferentes ocasiones, tanto para la construcción de materiales y de cursos presenciales como cursos en línea. Mi nombre es Jaime Ollarzo y quiero compartir el privilegio de haber participado y aprendido en diferentes proyectos. Entre 2009 y 2011 participé en un proyecto en Etiopía de la Facultad de Medicina de la Universidad de Alcalá. Este proyecto estaba financiado por la Unión Europea
Y el proyecto estaba enfocado a construir una universidad virtual para reforzar la preparación de personal paramédico en una región que se encuentra al norte de Etiopía, que es la región de Tigray. La prioridad era aplicar una solución tecnológica para laboratorios de estudiantes en el campus de ciencias de la universidad de una ciudad que se encuentra en esa, que es Mekele, y formar profesores en e-learning. Descubrí que Etiopía tiene más de 80 millones de habitantes, más de 80 idiomas y el inglés como idioma académico, lo que naturalmente es una enorme ventaja desde el punto de vista de la comunicación que tenemos que establecer con los profesores. Etiopía es un caso único. Nunca ha sido colonizado. Solamente fue ocupado por un periodo de 5 años, entre 1936 y 1941, en que estuvo bajo ocupación italiana. Yo, como muchos, tenía la idea preconcebida de un país muy pobre, con las fotos de niños desnutridos de los años 90. Me encontré con un país seguro, feliz, un país de sonrisas y un nivel muy bajo de corrupción, probablemente porque nunca ha sido colonizado. Tuve además la oportunidad de visitar una escuela de niños que reforzó mi idea de considerar la educación como un factor clave para el desarrollo económico de países y regiones en desarrollo. Y la verdad es que lo sigo pensando. Volviendo al tema de nuestra conferencia, quiero enfocar el diseño de los materiales didácticos desde una perspectiva más amplia, la perspectiva de aquellas competencias recomendadas, competencias digitales recomendadas para profesores y estudiantes. Es mi convencimiento que los profesores deben y pueden aprender a producir cursos de calidad, pero esto supone cuestionar la forma como se estructuran los cursos tradicionales. No se trata exclusivamente de un contexto online, no. Se trata de competencias que nos ayudan a rediseñar nuestros cursos en un contexto presencial, en línea o mixto. Siempre insisto sobre esto. No solamente estoy hablando de cursos en línea, estoy hablando en general del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora, si nosotros miramos las competencias docentes, que en general son necesarias, ya veíamos las competencias de la Comisión Europea, que presenté anteriormente, en la imagen anterior, y las competencias que la UNESCO recomienda, que son más que estas, pero que esto es un pequeño resumen, y tiene mucho que ver con la alfabetización tecnológica, con el hecho de que tenemos que aprender a construir conocimiento y sobre todo a profundizar nuestro conocimiento en un proceso de aprendizaje durante toda la vida. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo con la enseñanza? ¿Por qué es necesario un enfoque diferente en el diseño instructivo? Es evidente que existe una reacción crítica con los actuales problemas de la enseñanza. Demasiados estudiantes aprenden sin pensar. La instrucción se ha convertido en la actividad repetitiva de un profesor y hay una gran diferencia entre el saber y el comprender. Es importante destacar que una clase no es un libro, o que un libro no es una clase, es un recurso. Que las actividades no son la clase. Las actividades de aprendizaje son los pasos a seguir para alcanzar un determinado resultado de aprendizaje. Y que el contenido es aquello que debo aprender, que los estudiantes deben aprender para alcanzar
un determinado nivel de aprendizaje. Ahora, el diseño instruccional es un proceso sistemático que tiene en cuenta varios principios y parte de que la innovación educativa, con la ayuda de las TIC, especialmente la educación en línea, nos ha obligado a entender y a estudiar más de cerca la forma en que aprenden los estudiantes, especialmente la forma como aprenden los adultos y la forma de apoyar y reforzar ese aprendizaje. Yo sé que estoy dirigiéndome a participantes que no solamente vienen de un entorno universitario, pero vuestra experiencia permite identificar y aplicar estas recomendaciones al contexto propio de la enseñanza, ya sea primaria o secundaria. Y una de las preguntas que uno siempre se plantea es ¿cómo aprendemos? ¿Cómo construimos conocimiento? ¿Qué tipo de conocimiento necesitamos para vivir y trabajar en la actual sociedad? ¿Cómo se relaciona el aprendizaje formal e informal, aquello que aprendemos fuera de las aulas? ¿Qué papel desempeñan las actividades de aprendizaje? ¿Cómo aprendo socialmente? ¿Cómo aprendo del grupo que me rodea? Esta reflexión no es solamente favorable para la construcción de cursos online, tiene positivos efectos para la educación en general. El diseño instruccional es un enfoque sistemático, en la cual analizamos, diseñamos, desarrollamos, ejecutamos y evaluamos materiales, cursos y programas educativos para asegurar una mejor calidad de la instrucción. Y como ustedes pueden ver en esta imagen, son los 5 pasos típicos de cualquier proyecto, de cualquier modelo de proyecto. Aunque hablamos de un particular modelo de diseño, en mi próxima conferencia, Modelos de Desarrollo de Contenidos, me referiré al proyecto desde una perspectiva más amplia. Ahora, ¿por qué necesitamos diseñar? Porque necesitamos revisar los objetivos y resultados de aprendizaje. Porque necesitamos conectar nuestros cursos con el contexto y con la perspectiva del curso. Porque es necesario concentrar el aprendizaje y necesitamos ahorrar tiempo. Porque necesitamos construir cursos y contenidos atractivos. Fíjense que es muy importante que el proceso de aprendizaje sea un proceso entretenido, atractivo, que motive. Porque necesitamos facilitar la evaluación. Es decir, si logramos identificar qué queremos aprender, es muy fácil evaluar, porque vamos a evaluar resultados de aprendizaje. Ahora, ¿qué es el modelo que quiero presentar? Este modelo, que es un modelo de Mike Pike y Wiggins, es un modelo que está basado en una concepción. A pesar de que he conocido varios modelos en mi experiencia profesional, quiero describir este modelo porque me parece de especial ayuda, porque me parece bastante lógico. Este modelo se centra en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el cual hace un especial y mayor énfasis en lo que el estudiante aprende, que el estudiante comprenda el contenido curricular con profundidad. Mediante el marco de referencia de comprensión a través del diseño, estos dos autores han propuesto un modelo que propone analizar el diseño curricular desde una nueva perspectiva. Este modelo enfatiza el rol del profesor
como diseñador de aprendizaje. Ahora, está basado este modelo, este marco de referencia, está basado en 3 ideas claves. El primer objetivo de la educación es el desarrollo y refuerzo de la comprensión de los estudiantes. Los estudiantes no solamente necesitan memorizar y saber, necesitan comprender. La comprensión de los estudiantes aumenta en la medida que brindamos oportunidades que permitan a los estudiantes explicar, interpretar, aplicar, cambiar de perspectiva, empatizar y evaluarse a sí mismos. Siempre digo que la mejor forma de conocer o comprender algo es explicarlo a otra persona. Y la tercera idea clave es que hay un desarrollo curricular efectivo y es un proceso de diseño de 3 etapas que se llama Backward Design y que es, la traducción que yo hago, es un diseño en retrospectiva o es un diseño hacia atrás. Y esto implica hacer un cuestionamiento respecto a la forma como construimos contenidos. La secuencia tradicional comienza con los objetivos de aprendizaje, así lo hemos hecho tradicionalmente, continúa con los contenidos y posteriormente aterrizamos en las actividades de evaluación. Es como diseñar un libro que tiene índice, capítulos, contenidos. Ahora, lo que realmente estamos o estoy proponiendo es que abandonemos esa secuencia. Y los autores proponen cambiar la lógica de cómo planificar los contenidos y las clases. Se trata de diseñar siguiendo una secuencia más lógica. Y aquí estamos ante el modelo de los 3 pasos. El primer paso es definir qué objetivos o resultados de aprendizaje quiero alcanzar. El segundo paso es cómo evalúo, cómo logro identificar que se han alcanzado esos objetivos y resultados de aprendizaje. Y cuando tengo claridad sobre esos primeros pasos, puedo empezar a construir actividades y contenidos que permiten que la evaluación sea efectiva, que el estudiante logre superar la evaluación. Es decir, inicio identificando el resultado esperado de aprendizaje, identifico las evidencias aceptables de aprendizaje y cuando tengo claridad de estos 2 primeros pasos, recién puedo planificar y diseñar los objetivos, los materiales, las actividades que los estudiantes deben realizar para aprender y para superar la evaluación. A mí me parecen pasos lógicos. Espero que ustedes también. Eso es un conjunto de pasos, 3 pasos propuestos para diseñar cursos y programas de calidad. El proceso es un proceso que comienza con el final en mente, es decir, con el resultado que quiero alcanzar. Es un proceso que conecta los objetivos con la evaluación y con las actividades. Identifica los tópicos críticos de cada unidad y flexibiliza la elección de actividades que están orientados al cumplimiento de metas. Y aquí vale la pena aclarar que cuando se habla de cambiar el foco de la planificación hacia el aprendizaje de los estudiantes, no quiere decir que el peso del éxito o el fracaso de una actividad solamente dependa de ellos. La responsabilidad fundamental de guiar a los estudiantes hacia los aprendizajes propuestos recae en el docente. Recae en aquello que los docentes hacen
o dejan de hacer para cumplir estos resultados de aprendizaje. Ahora, es importante que tomemos en consideración cuáles son las prioridades curriculares. Aquí hay una imagen que muestra 3 círculos. El círculo más pequeño, que dice relación con la comprensión de ideas claves. Este anillo menor representa el conocimiento clave, las grandes ideas que queremos que los estudiantes interioricen y retengan. Lo que es importante, lo más importante. El segundo es qué es importante saber y hacer. Especificamos algunos conocimientos y habilidades importantes, interesantes. Y el tercero es aquello con lo cual vale la pena estar familiarizado, que en realidad es un contenido candidato a ser eliminado del curso. ¿Por qué es necesaria esta diferenciación? Porque habitualmente incluimos mucha información y contenido en nuestros cursos. Lo que no es esencial debe estar situado como referencia o como información adicional para que los estudiantes que estén interesados en profundizar. Ahora, ¿cuáles son las grandes ideas? Las preguntas que fomentarán la investigación, la comprensión y transferencia del aprendizaje. ¿Cuáles son las comprensiones críticas que los estudiantes deben conservar? ¿Qué es lo que los estudiantes sabrán y sobre todo qué serán capaces de hacer? Por lo tanto, cada objetivo está conectado con eso. Estas son las preguntas que tenemos que hacernos. Y en realidad, aquí estamos hablando de los objetivos. Y aquí quiero seguir una propuesta de Robert Frank Meyer, que propone que para establecer objetivos y resultados de aprendizaje útiles, hay que tener en cuenta 4 elementos. La audiencia, ¿quién? El estudiante. Estamos hablando de quién va a alcanzar el objetivo, es el estudiante, no el profesor. El segundo elemento, el qué. ¿Qué debería el estudiante ser capaz de hacer? El tercero, el cómo. ¿En qué condiciones? ¿Qué se permitirá que los estudiantes utilicen o no utilicen? Y el cuarto es el grado. ¿Qué también debe hacer? ¿Qué también debe, o sea, puedo que el grado sea alcanzar un nivel superficial, o alcanzar un nivel medio, o alcanzar un nivel profundo de un determinado tema? El ejemplo de grados incluye rapidez, exactitud, calidad. Ahora, cuando aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para establecer la diferencia entre objetivos y resultados de aprendizaje. El enfoque tradicional, centrado en el profesor, comenzaba con el diseño del contenido del curso y la planificación de cómo enseñar ese contenido. A continuación, la evaluación permitía controlar cuán bien el estudiante había captado la materia. Este enfoque estaba relacionado con los objetivos de aprendizaje, tradicionalmente relacionados con propósitos o intenciones del profesor, y que es muy difícil de ser medido. Las tendencias internacionales en educación muestran un cambio de enfoque, en el cual hay un enfoque centrado en el estudiante. Este enfoque abarca tanto la enseñanza como el resultado esperado del estudiante. Y esta posible confusión hace que prefiero que utilicemos aquello de resultados de aprendizaje en lugar de que utilizar aquello de objetivos de aprendizaje. Quiero hacer un pequeño control de sonido. Ahora, continúo. Vamos al segundo paso.
En el paso 2, cuando ya he definido cuáles son los objetivos, resultados de aprendizaje, vamos a la evaluación. ¿Cómo compruebo que han aprendido? Tengo que evaluar, tengo que definir ciertas evidencias aceptables. Y eso implica identificar cómo evalúo el alcance de esos resultados de aprendizaje. Es decir, ¿cómo logro identificar esas evidencias? ¿Cómo logro saber si el estudiante ha alcanzado eso? Porque no se trata solamente de evaluar contenido. El contenido es una forma fácil de evaluar. El problema está en que si solamente evalúo contenido, estoy incentivando la memorización. Se trata de establecer las evidencias que reflejen aprendizaje. La comprensión va mucho más allá que simplemente recordar. La comprensión se evidencia mediante la capacidad de explicar, aplicar y transferir. Pide a tus estudiantes que apliquen lo aprendido a situaciones nuevas, que estén relacionadas a sus contextos laborales, como es el caso de los estudiantes adultos. Elabora ejercicios de rendimiento y pruebas de comprensión que pueden incluir la autorreflexión y la autoevaluación del aprendizaje. Y naturalmente, los controles de evaluación van a depender mucho del tipo de comprensión que quiero obtener, que quiero verificar. Va a depender mucho del contenido curricular. Por ejemplo, para el círculo en el cual están las ideas claves, normalmente yo recomiendo eliminar exámenes y pruebas. Solamente utilizar informes, proyectos, mapas conceptuales, construcción de conocimiento, presentaciones. Y para los otros niveles, aquello que es importante saber o aquello con lo cual vale la pena estar familiarizado, puedo utilizar los sistemas de evaluación tradicional. Pero en general, la única forma que tengo para alcanzar un mejor nivel de evidencia es utilizando formas nuevas de evaluar. Por ejemplo, como es el caso de análisis de caso, de informes, de mapas conceptuales, de pruebas y cuestionarios, evaluación entre pares, rúbricas, etc. Ahora, es importante evaluar para la comprensión. No evalúes memorización. Implementa evaluación continua, valora la diversidad, valora el pensamiento crítico, creativo y lógico. Ahora, si vamos al siguiente paso, y el siguiente paso es cuando realmente nos enfrentamos a la construcción de actividades y contenidos. Ya me estoy pasando la hora. En este momento empiezo a construir aquello que va a permitir que el estudiante pueda superar la evaluación, que esté relacionado con los objetivos y que esté relacionado con el tipo de evaluación que voy a lograr. Son la construcción de actividades de aprendizaje y de contenidos. Ahora, las experiencias de aprendizaje tienen que ver con la cosa de cómo enseño para conseguir resultados de aprendizaje. ¿Cómo logro enganchar a los estudiantes? ¿Qué tipo de actividades conducen a los resultados deseados? ¿Y cómo lo ajusto a los intereses y estilos de aprendizaje individual? Ahora, también más experiencias de aprendizaje son aquellas experiencias que permiten o llevan a cabo y logran los resultados deseados. ¿Qué necesita ser enseñado y estrenado?
cómo mejorar la enseñanza, qué estrategias instruccionales voy a utilizar, qué materiales y recursos son más apropiados y si contamos con un plan de aprendizaje eficaz y atractivo. Y aquí hay un tema central. Necesito instruir menos, transmitir menos y necesito más aprendizaje activo. Ahora, ¿cuáles son los resultados de este proyecto? ¿Cómo sé que este proyecto realmente puede alcanzar un objetivo exitoso? Si logro que los estudiantes sean capaces de responder preguntas como ¿qué haces? ¿Por qué te piden que hagas esto? ¿En qué te ayudará? ¿Cómo coincide lo que has hecho antes? ¿Cómo demuestras lo que has aprendido? Y esas preguntas me permiten expresarlas en una encuesta que puedo generar previamente al curso y al final del curso, que será una valiosa realimentación para valorar el diseño del curso, para valorar tu propio trabajo. Ahora, también quiero pasar a otro tema que inicialmente no lo tenía integrado, pero que lo integré en la medida de algunas preguntas que me han hecho. Dice en relación de cómo ser un buen diseñador. Un buen diseñador en realidad mira muchos ejemplos concretos, lo que me habría gustado poder realizar acá, pero que no lo puedo hacer por problemas de tiempo. Ejemplos de diseño concreto. Mantiene un objetivo con los materiales y utiliza métodos y técnicas y narrativas e imágenes visuales para mantener la continuidad y la diversidad, de forma tal de que puedo ser capaz de llegar a diferentes estudiantes dependiendo de sus propios estilos de aprendizaje. Ahora, es importante que un diseñador estandarice, que logre la estandarización, es decir, que planifique a largo plazo, que te permita acumular recursos, una biblioteca de recursos. Y quiero hacer referencia a 4 componentes básicos. Es importante diseñar una guía de estudio con especificaciones respecto a cómo debe presentarse el texto y los elementos visuales. Es importante construir plantillas que ayuden a los profesores a construir su propio contenido. Es importante identificar recursos educativos abiertos y crear una biblioteca para ofrecerse a los profesores. Y es importante utilizar herramientas de software libre. Excel Learning es una buena herramienta. Es una herramienta libre. No se preocupen de anotarlo. Esto va a quedar en la transcripción que les haré llegar en unos pocos días. Es importante crear plantillas. Aquí tomo algunos ejemplos de plantillas que pueden ser utilizadas como referencia. Es mucho más fácil comenzar con una plantilla que comenzar con una hoja en blanco. Ahora, eso me permite facilitar el trabajo y además permite también de que yo pueda construir mi propia arquitectura. Tengo que tener una suerte de imagen de cómo conecto los diferentes momentos, cómo conecto los elementos que están relacionados con los profesores y los tutores, con los estudiantes y con el contenido. Esos 3 elementos tienen que estar conectados con diferentes formas y herramientas. Y esa arquitectura es interesante de diseñar para tener claridad de cómo establezco esas conexiones a diferente nivel. Ahora, quiero hacer, a última hora, hice un pequeño listado de las cosas que me habría gustado incluir, pero que no he podido incluir. Ejemplos de plantilla, cómo diseñar un curso MOOC en general, qué herramientas web son buenas para el diseño instruccional, menciono Excel Learning, que es una de ellas más importantes, cómo trabajo con los expertos en contenido y cómo apuntando que ya es un paso superior, es como establecer algunos elementos de una estrategia y learning para las universidades, que es muy importante. Ahora quiero pasar a las preguntas y respuestas
en función de las preguntas que me han sido enviadas. Me he pasado de algunos minutos de esta primera introducción y eso demuestra, como decía Einstein, que el tiempo es relativo. Es que el tiempo se hace corto. Quiero hacer referencia a las preguntas que me han llegado. Y no olviden una cosa. Algunas preguntas las contestaré en términos generales, pero profundizaré más en el documento escrito que les haré llegar junto con la transcripción y los datos de acceso a la grabación. Hay una pregunta en que me preguntan cómo se diferencian los roles entre profesor y tutor. En realidad, la educación virtual, es decir, la educación apoyada por la introducción de las TIC, no cambia el objetivo central de cualquier educación, que es ayudar a los estudiantes que aprendan y que desarrollen capacidades de reflexión y toma de decisiones. Pero el nuevo paradigma de la enseñanza-aprendizaje, el rol del profesor y del estudiante expresan un cambio revolucionario. Porque no es solamente el rol del profesor, del tutor, que cambia, también cambia el rol del estudiante, que tiene que aprender a aprender en forma independiente. Y uno de los grandes problemas que tenemos hoy día con los estudiantes, cuando nos vemos enfrentados a situaciones de este tipo, y es lo que me preguntan muchos profesores, ¿por qué? Porque la enseñanza presencial ha generado un comportamiento pasivo por parte de los estudiantes. Y en eso hay diferencia en los países. En muchos países se aprende de forma distinta. Yo creo que una de las cosas que siempre menciono, que a mí me impactó muchísimo cuando comencé a estudiar de nuevo, yo había estudiado electrónica en Chile, cuando comencé a estudiar de nuevo informática acá en Suecia, es que tenía muy pocas clases. Tenía quizás algunas horas de clases a la semana. Y algunas clases duraban 20 minutos. Y era una ecuación matemática. Porque tenía que trabajar en forma independiente y tenía que buscar tutores o tenía que trabajar en grupo. Y ese proceso de autoaprendizaje en la cual tienes que trabajar en forma independiente ayuda mucho en situaciones como esta. Ahora, ¿de dónde surgieron los roles tradicionales del profesor y del estudiante? Surgieron de la Revolución Industrial. La Revolución Industrial como fábrica de producción que condicionó esos roles. Los roles se fundamentan en el paradigma de que el profesor es la fuente de conocimiento, es el único que sabe, que el estudiante no sabe nada. Y además se considera el conocimiento como un proceso estático. Los conocimientos necesarios para cada profesión permanecen inalterados durante un periodo de tiempo muy largo. La profesión de ingeniero, la profesión de médico, tenían conocimientos fijos. Por lo tanto, era necesario proveer esos conocimientos y ya tenías resuelto las necesidades de aprendizaje. Y además, cada sociedad genera un modelo funcional de educación asociado a su modelo de producción. Pero esto cambia. ¿Cuál es la situación actual? La situación actual es de una sociedad basada en la información y el conocimiento que nos enfrenta a la situación de cómo construimos conocimiento, cómo construimos habilidades y competencias. Como profesores no sabemos qué características tendrán las futuras profesiones de nuestros estudiantes. Ni siquiera sabemos qué ocurrirá en unos meses más. La profesión de toda la vida ya casi no existe. Entonces debemos educar no en la perspectiva de acumular información y conocimiento, ya que a corto plazo estarán desactualizados. Debemos desarrollar habilidades y competencias de análisis crítico, de espíritu innovador, de espíritu humanista, de una concepción lógica de cómo hacer las cosas, de cómo comportarse en la sociedad. Este
Seguramente desarrollaré más estos elementos con más detalle, lo podrán ver en el documento escrito. Hay otra pregunta, que es la pregunta que, que es un poco más de mayor profundidad, en que me preguntan, ¿hay algún modelo de los disponibles actualmente del proceso de diseño instruccional, del proceso, que yo considere que integra adecuadamente los avances sobre los primeros modelos de carácter fuertemente conductista y que hayan surgido de campos como la neurociencia y la inteligencia artificial? Entonces, en esta pregunta me pregunta si conozco algún asistente inteligente que ayude a los docentes a aplicar correctamente un modelo de aprendizaje instruccional. En realidad, ha sido mi preocupación permanente y por esa razón es que llego a este modelo que les acabo de presentar. Pero en realidad no sé si hay un asistente inteligente, porque tampoco he encontrado respuestas a este tema entre las lecturas y las investigaciones. Si lo encuentro en un futuro, lo publicaré en mi blog, a lo cual les recomiendo se conecten y que se mantengan, visiten con alguna frecuencia, porque planteo todos aquellos aspectos que van surgiendo de la innovación educativa. Los investigadores, y otra de las cosas que planteo allí también, un tema que preocupa mucho a los investigadores, cómo aplicar la inteligencia artificial en la educación, que es un tema que a mí también me apasiona mucho y sobre el cual he escrito algunos artículos en mi blog. Los investigadores hablan de la AIED, que es el Artificial Intelligence in Education, y proponen que está lo suficiente madura la inteligencia artificial para ayudar a los profesores a enseñar de forma eficaz. Ahora, la mayoría de la inteligencia artificial se ha aplicado a las empresas. Es importante crear tecnologías que ayuden al aprendizaje y la enseñanza combinando la potencia de la inteligencia artificial con el avance en los campos de la robótica. Asumen que las escuelas seguirán existiendo de alguna forma y que los profesores seguirán supervisando y promoviendo el aprendizaje, que habrá bots. Los bots son entes artificiales que te atienden y que en realidad te hacen aparecer como que estás conversando con una persona. Son bots educativos que ayudan a los maestros y que permitan que mediante aulas inteligentes, que además hagan uso de sensores para apoyar el aprendizaje. Y en general hay varios temas que, como les digo, he ampliado en algunos de mis artículos. Por ejemplo, la curación de contenidos. La curación de contenidos es la capacidad de investigar y de buscar en la red determinados contenidos que me interesan. Y eso lo puedo automatizar mediante herramientas de educación de inteligencia artificial, que permitan que pueda, por ejemplo, identificar temas de mucha importancia en un determinado campo. El otro aspecto importante allí es sobre los bots que les mencionaba recién, que son asistentes virtuales. Yo creo que muchos de nosotros alguna vez hemos experimentado que un bot nos atiende en un sitio web. No es una persona, pero es un bot que es un elemento de inteligencia artificial que va aprendiendo en la medida que va interaccionando con diferentes clientes, porque va acumulando mayor información, mayor conocimiento. El tercer aspecto importante es el procesamiento del lenguaje natural, es decir, que pueda yo comunicarme con las máquinas con un lenguaje humano. Y el cuarto es cómo generar contenido automáticamente. Es decir, se está estudiando muy seriamente de que yo identifico un tema, especifico un tema, y hay asistentes de inteligencia artificial que sean capaces de generar contenido
función de esa especificación. El otro aspecto importante es la analítica de datos que está incorporada en muchos LMS y que nos permite evaluar en función, porque esa analítica de datos es capaz de sacar conclusiones a partir de la enorme cantidad de información que se acumula por la interacción que los estudiantes tienen con los diferentes contenidos, con los clics del mouse, con las selecciones que hacen, con las respuestas a los cuestionarios. Ahora, eso naturalmente es un tema de enorme importancia, pero que nos vuelve atrás también. Nos permite evaluar cómo estamos diseñando, cómo la arquitectura que hemos establecido tiene realmente un buen objetivo. En mi próxima conferencia trataré de mis recomendaciones sobre un proyecto de diseño instruccional y me referiré al denominado proyecto de prototipo rápido, que es el Rapid Learning, sobre el cual he escrito en mi blog, que también los datos sobre acceso a mi blog van en este documento que les hago llegar. Otra pregunta. Mi problema es la conectividad. En consecuencia, las clases virtuales solo son por WhatsApp y plataforma educativa del gobierno y plataforma educativa Edmodo. El problema es con los alumnos de sexto y alumnos de 18, 19 y 20 años. La clase es de 19, 10 a 20, 40, poco tiempo. No desean realizar las tareas, tienen falta de motivación, desidia. Lamentablemente se observa esta actitud del alumno en los últimos cursos de la escuela secundaria. Siempre son pocos alumnos que participan, no responden ni a los archivos enviados ni a los correos electrónicos. Y la pregunta que hacen es, ¿cómo se deberían diseñar las clases virtuales? El docente, ¿qué tipo de actividad debe desarrollar? Y el docente, ¿cómo debería motivarlos? Y plantea que he realizado actividades de consignas cortas, archivos PDFs, lecturas de parte del texto, compartir links. Ahora, la verdad es que es una enorme cantidad de preguntas y hace relación a temas que dan perfectamente para una clase de alguna semana. Son varias preguntas. Incluyo alguna pregunta para ser más específica. Aquí es donde yo contesto. ¿Cómo diseñar las clases virtuales? Hablaré de esto más en la próxima conferencia. Modelos de desarrollo de contenidos. El docente, ¿qué tipo de actividades deberá desarrollar? Y ahí le pido que mire la transcripción de la anterior sesión. Cómo enseñar en línea. Y cómo motivarlos. La verdad es que no quiero aparecer eludiendo respuestas, pero tanto esta como las anteriores preguntas no son de rápida respuesta. Son temas de cursos online y talleres específicos. ¿Por qué? Porque es necesario conceptualizar. No es solamente la idea que yo dé una respuesta literal. Es necesario hacer ejercicios asociados al contexto particular de cada participante, de cada profesor. Es necesario aplicar herramientas web y es necesario que alguien las valide, que un tutor valide esas propuestas. Por lo tanto, no es solamente una respuesta. Yo puedo dar una respuesta general, pero me dejaría muy insatisfecho porque no es allí donde puedo apoyar a un profesor. Ahora, respecto a las actividades que me plantean, me parecen correctas y haré algunas indicaciones sobre duración y extensión de los materiales en línea. Bueno, esas son las preguntas que me han hecho. En los próximos días les haré llegar los datos para que accedan a la grabación y para que accedan a estos materiales. Y espero que hayan tenido una interesante y satisfactoria experiencia en esta conferencia. Bueno, me quiero despedir y para eso voy a activar el vídeo para decirles Dios, cuídense mucho, traten de que esta situación de crisis tiene que terminar en algún momento
Pero es importante que nosotros tomemos responsabilidad no solamente por nosotros mismos, sino también por los demás. Muchas gracias por haber asistido y un abrazo para todos. Gracias. En estos momentos voy a desactivar